Vamos a continuar con el programa de trabajo que tenemos para el día de hoy y el panel al que estaremos accediendo el día de hoy tiene como nombre Administración de la Tierra. Para ello, bueno, contamos con dos ponentes, como ha venido siendo ya característico en esta conferencia, y en este caso contamos con la participación de Belén Navarro Heras, que es directora de Catastro del Ministerio de Hacienda de España, y el licenciado Manuel Ignacio Acosta, director en jefe del Registro Agrario Nacional, integrado en este caso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, ¿no? Gracias por estar aquí y compartirnos sus presentaciones. Bien, Belén Navarro Heras es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y también licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Con fecha 12 de octubre de 2012 es nombrada Director General de Catastro, órgano de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene encomendada la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario, así como la difusión de la información catastral. Es coautora del libro Todo Haciendas Locales, así como del libro Manual de Ordenanzas Fiscales. Como directora general de Catastro a nivel nacional es vicepresidenta del Consejo vicepresidencia del Consejo Superior Geográfico, también presidente de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, presidente de la Comisión Técnica de Cooperación Catastral y vocal del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, y a nivel internacional la Dirección de Catastro participa en los grupos de trabajo de la Directiva Europea INSPIRE, que es la infraestructura de datos espaciales de Europa, y en otros grupos de trabajo, ¿no? Además de ser miembro de la FIC para el grupo de Catastro 3D. Sin más, le cedemos la palabra, por favor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México la invitación que ha formulado la Dirección General del Catastro para poder asistir a estas conferencias, no solamente como participantes, sino también como ponentes, y tener la oportunidad de poder explicar y acercar a todos ustedes en qué consiste el Catastro de España y qué es lo que estamos haciendo actualmente y cuáles son los proyectos que tenemos entre manos. Durante la cena de ayer, uno de los comensales decía que la información no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Y me quedé con esta idea porque es cierto que los centros geográficos, cartográficos y catastrales elaboramos información con un cometido que es la de hacer un servicio público, servir a la sociedad. En el caso de la Dirección General del Catastro, nuestra finalidad primordial es poder suministrar a los ayuntamientos, a las municipalidades, información para poder cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles, que ustedes denominan el impuesto predial. Para ello es necesario que esta información sea lo más completa y que esté bien valorada, que sea lo más completa porque incluya todos los inmuebles que hay en el ámbito del municipio, todos los terrenos, todos los predios, todas las construcciones y sus posibles alteraciones. Y por otro lado, además de que esté completa, que esté bien valorada.
Por lo que hace a la valoración, mi compañero Luis Arejón, que está aquí entre el público, acompañándonos, tuvo ocasión ayer de dar una ponencia explicando hacia dónde tiende la valoración en España en los bienes inmuebles. Y hoy me corresponde a mí explicarles cuál es el proyecto estratégico que tiene ahora mismo España entre manos para procurar que el catastro inmobiliario comprenda y recoja todos los bienes inmuebles, todos los terrenos, todas las construcciones, todas sus alteraciones. ¿Con qué fin? Con la finalidad de poder dar a los ayuntamientos un censo lo más actualizado posible y poder hacer un cobro más efectivo del impuesto y allegar una mayor financiación para poder cumplir mejor sus fines. Así como algunas notas previas, aunque ya los que pudieron estar presentes en la presentación de ayer de mi compañero lo comentó, pero nunca está más recordarlo. El catastro inmobiliario en España es un catastro nacional, con la excepción de 2 territorios, que son el País Vasco y Navarra, que por tener un régimen tradicional histórico, foral, quedan fuera del ámbito. Pero el resto, todo el catastro, se lleva desde la Dirección General y comprende todos los inmuebles de España, incluyendo solares, terrenos y sus construcciones. Otra nota característica es que es un registro obligatorio, es decir, existe la obligación de los propietarios de los inmuebles o aquellos que tengan algún derecho sobre los bienes inmuebles, pueden ser de propiedad, de usufructo, de concesión administrativa, de comunicar al catastro, de declarar que son propietarios de esos terrenos, de esos inmuebles y además a su vez comunicar cualquier cambio que pueda haber en esos terrenos. Es decir, si hay una construcción nueva deben declararlo, si se hace una ampliación deben declararlo, si hay un cambio de propietario deben declararlo. De manera que actualmente y a día de hoy tenemos todo el territorio español, con la excepción de estos 2 territorios que hemos dicho, que es País Vasco y Navarra, recogidos dentro del parcelario catastral, sin solución de continuidad. O sea, tal y como les comentó mi compañero, ya lo volveremos a ver, en la sede del catastro, si ustedes acceden, pueden ver el parcelario catastral, la representación gráfica y todos los datos asociados de cualquier municipio de España del ámbito de catastro, que son 7.594 municipios. Esto abarca cerca de 37 millones de inmuebles urbanos, 40 millones de parcelas rústicas y 44.000 bienes inmuebles de características especiales. Esta categoría se creó hace más de 10 años y, por decirlo de manera rápida, son bienes que se denominan conjuntos especializados, tales como aeropuertos, puertos comerciales, centrales eléctricas, embalses y presas, autopistas de peaje. ¿Cuáles son los datos que recoge el catastro en España? Recoge sus características físicas, económicas y jurídicas, es decir, la localización, la referencia catastral, que es como si dijéramos el nombre y apellidos de los inmuebles, y tal y como comentaba mi compañero, la referencia catastral debe constar por ley con carácter obligatorio en todo hecho, acto o negocio que se formalice ante un fedatario público y en una serie de contratos, como a título de ejemplo el contrato de la luz. Es decir, ahora en España cualquier movimiento que se haga de un inmueble lleva obligatoriamente aparejada como sello que acompaña a esa operación la referencia catastral. La superficie, distinguiendo lo que es el terreno de la construcción, el uso destino, vivienda, garaje, pues, industria, oficinas, si se trata de un terreno rústico, la clase o cultivo de aprovechamiento, las construcciones, su calidad, su antigüedad, por supuesto su representación gráfica, este es el nexo que nos une con este foro, el valor catastral, que es el tema sobre el que se habló ayer, y por último el titular catastral. Todos los datos, salvo el valor catastral y el titular catastral, son de acceso libre y gratuito. Los puede ver cualquier persona desde su ordenador. El valor catastral y el titular catastral son datos protegidos y solamente los puede ver pues el interesado, que es el propietario. Hemos dicho que la finalidad primordial del catastro en España es la de suministrar la información a los ayuntamientos para poder cobrar el impuesto predial.
Anualmente, la Dirección General del Catastro remite a cada uno de los 7.594 municipios una lista indicando todos los terrenos, todas las construcciones, junto con su valor catastral y quién es el titular, para que el ayuntamiento no tenga más que coger esa lista con esos valores, multiplicarlo por el tipo impositivo que lo fija voluntariamente el ayuntamiento en una banda entre el 0,4% y el 1,1% y mandarlo al cobro. La media del tipo impositivo en España es del 0,57%. Estamos en esa banda. ¿Cuáles son el impuesto sobre bienes inmuebles en cifras? Para que veamos la importancia que tienen en España. Representa el 1,13% del Producto Interior Bruto Nacional. Supone el 20% de los ingresos municipales. Y si hablamos dentro de los ingresos municipales, ¿cuáles son los ingresos tributarios? Representa el 60%. Quizás es relevante decir que en España este impuesto es un impuesto que tiene mucha tradición, que goza de general aceptación, salvo en caso de subidas, por supuesto, y que se cobra en voluntaria al 90%. De manera que es una información muy sensible y el tenerla actualizada es muy importante, sobre todo como fuente de financiación para los ayuntamientos. Pero además es que hay un elemento más a que añadir. El catastro español, que se regula por ley, dice en nuestra ley que se rige por los principios de generalidad, justicia tributaria y asignación equitativa de los recursos. Y lo más justo es cobrar a todo el mundo por lo que tiene y no solamente a unos pocos. Por eso es muy importante tener un catastro permanentemente actualizado. Nuestro objetivo es describir fielmente la realidad física, económica y jurídica. Vamos a ver cuáles son los datos que aparecen. Un ejemplo en el catastro urbano, basándonos en una ortofotografía sobre la cual está representada la cartografía catastral. Podríamos coger una pequeña manzana. Nos acercamos, esto es lo que podemos ver desde la sede del catastro, www.sedecatastro.gov, y vemos la ortofoto junto con la representación. Ahora tenemos solamente la representación gráfica. Si nos acercáramos más, podríamos entrar incluso por plantas y dentro de cada una nos indicaría, bueno, aquí adjuntamos la fotografía, que también está disponible, la localización, la superficie, metros cuadrados, el uso, la calidad constructiva y la antigüedad. ¿Cómo mantenemos el catastro? Pues los últimos 5 años se han incorporado una media de 2.300.000 inscripciones catastrales. ¿Qué quiere decir inscripción? Por ejemplo, quiere decir un terreno que era rústico, que pasa a ser urbano y hay que incorporar ese suelo, una construcción que antes no estaba, una vivienda unifamiliar, se termina de construir y el propietario la declara, etcétera, etcétera. Los canales de incorporación de esta información vienen por 3 vías. La primera son las declaraciones. Hemos dicho que es un registro obligatorio. Todo propietario en España o titular de un derecho sobre un bien inmueble está obligado por ley, y si no cumple será sancionado, a comunicar o a declarar ante el catastro inmobiliario que es propietario de ese inmueble, que ha hecho una reforma, que ha hecho una ampliación, por ejemplo, elevar una planta, que ha hecho una nueva construcción. Junto con las declaraciones tenemos otro canal de información muy importante, que son las comunicaciones. Las comunicaciones sobre todo vienen de la mano de los notarios y registradores, fedatarios públicos. Desde hace más de 10 años existe la obligación en España de esa remisión. Actualmente, con carácter mensual, todos los notarios de España nos remiten una relación que se llama índice, en la que aparece todas las transacciones, todas las ventas de inmuebles, y cuando la venta del inmueble es por el 100% de la titularidad, esa comunicación del notario exime al particular de la obligación de declarar. Y, finalmente, para cubrir aquellos casos en los que el titular no ha declarado y tampoco viene por la vía de los notarios y registradores, tenemos la comprobación, que es la inspección y la regularización. Y en esta es en la que yo me voy a centrar a partir de ahora. Decir también que la ley española ampara al catastro como centro tributario para poder solicitar a cualquier órgano o a cualquier ente información con trascendencia tributaria. Esto quiere decir que nos podemos dirigir a cualquier centro público y privado y pedirle que nos den toda la relación de datos que puedan tener relevancia en el catastro. Existe obligación por ley de atender nuestro requerimiento. No se pueden negar, no se puede decir que es información reservada, no cabe esa negativa.
y se cumple. Entonces, tenemos un montón de instrumentos disponibles. Para la regularización utilizamos, para la inspección y la regularización, es decir, para cubrir aquel ámbito que no nos queda cubierto por las declaraciones y por las comunicaciones, es decir, cuando el propietario de manera voluntaria no ha declarado, tenemos pues, técnicas de detección y elaboración de un mapa de incidencias. Desde hace más de 4 años, en la Dirección General del Catastro en España se está trabajando en poner sobre el mapa español, ir marcando, ubicando en el territorio donde vemos que hay una alteración catastral que no la tenemos reflejada. Es decir, en nuestro parcelario catastral tenemos, por ejemplo, un terreno y en la realidad vemos que hay una vivienda unifamiliar y, por tanto, nos está pagando en el impuesto predial por ella. Vamos a ver cuáles son las técnicas de detección, que son para todos conocidos, porque yo creo que aquí estamos continuamente hablando de ellas, pero vamos a repasarla, y cuál es el mapa de detección de incidencias que se ha hecho. Si ven, he puesto inspección y regularización. La inspección en España se hace con el personal funcionario. No digo nada nuevo si les comento que la situación de crisis económica en la que está inmersa España desde hace más de 4 años, y una de las políticas es la de amortización de las plazas de funcionarios que se jubilan. Los medios personales y materiales son muy escasos y cada vez tenemos menos posibilidades de poder inspeccionar con nuestros propios medios. Entonces vamos a pensar la necesidad hace a veces virtud, cuál es el proyecto y la idea que se nos ha ocurrido para poder solventar esta deficiencia. ¿Cuáles son las alteraciones no declaradas que tienen trascendencia en el catastro? Pues las hemos comentado. Una construcción nueva, una rehabilitación, una reforma total, una ampliación. Estos son los posibles casos que son alteraciones no declaradas y que el catastro está obligado a incorporar. Lo llamamos incidencias. Bien, una vez que tenemos estas categorías, lo que hacemos es con técnicas de detección. Nos basamos en ortofotos y en el LIDAR. Toda esta información, tanto de las fotografías aéreas como el LIDAR, como ya mis compañeros del Instituto Geográfico Nacional de España les han comentado, en España se hacen vuelos alrededor de cada 3 años, completa todo el territorio español. Esos vuelos que se realizan por el Instituto Geográfico Nacional se hace con fondos del Estado y de las comunidades autónomas, y esa información sirve para muchas finalidades y en el catastro se está utilizando precisamente para detectar las incidencias. Aquí es un ejemplo de cómo marcamos. Nosotros comparamos el parcelario catastral, cómo tenemos representados las parcelas y las posibles construcciones, lo comparamos con las fotografías aéreas y marcamos donde vemos que hay diferencias. También nos apoyamos en el LIDAR porque lo que nos permite es conocer los casos en los que, habiendo una construcción previa, no somos capaces por una fotografía aérea de apreciar que ha habido una elevación, por ejemplo, de una planta. Esto el LIDAR nos lo permite conocer precisamente porque, como ustedes saben, lo que nos permite determinar es la altura y los volúmenes. Entonces, bueno, pues os vamos a poner un ejemplo del uso que estamos haciendo del LIDAR que nos ha facilitado el Instituto Geográfico Nacional de España. Hemos marcado en un territorio todas las construcciones, no es que no estén declaradas, todas las que aparecen. Un ejemplo sería el fichero. Esto es la imagen que nos da el LIDAR sin clasificar. Luego la pintamos por colores y asignamos, en el caso que nos ocupa, que nos interesa, el rojo a los edificios. Ahora, si lo vemos en 3D girado, vemos que ahí hay una serie de construcciones. Son los que teníamos que comparar con el parcelario catastral para ver si bien no las tenemos reflejadas o si las tenemos con menor altura. Pues aquí tenemos un ejemplo de las imágenes que aparecen en amarillo. Serían las edificaciones que ha detectado el LIDAR superpuestas sobre las capas catastrales. Y vamos a poner un ejemplo y aquí vamos a superponerlo con la fotografía aérea y vemos que efectivamente pues, responde al inmueble. El trabajo de 4 años nos ha hecho ver que en todo el territorio español, que aquí les expongo, menos estos que es País Vasco y Navarra, estos dos territorios que no son ámbito de aplicación del catastro,
podemos hablar de que en torno al 3 y el 10% de los inmuebles del territorio pueden tener una omisión, una incidencia. ¿Qué hacemos? Tenemos un mapa completo, tenemos marcadas las incidencias, sabemos por fotos aéreas y por LIDAR dónde están y ahora cómo las incorporamos al catastro con esta escasez de medios que tenemos. Bien, el año pasado se aprueba una ley que permite hacer un plan en 4 años, que nos permite peinar todo el territorio español con una especie de, diríamos, un procedimiento ágil y rápido que nos permite, teniendo ya todos los datos, poder directamente incorporar los trabajos. Las omisiones en las que nos centramos son tanto urbanas como rústicas, estas 4 categorías que hemos dicho: nueva construcción, ampliación, reforma y rehabilitación. Si no hay dinero, ¿cómo lo financiamos? Bueno, pues la solución es que quien no ha declarado, que pague. Es decir, le vamos a prestar un servicio al titular del inmueble, que es recoger sus características del inmueble e incorporarlas al catastro. Es una tasa, claro, es un tributo, porque es la prestación de un servicio que no ha solicitado el titular, pero que obligatoriamente se le presta, de 60 euros por inmueble. ¿Y cuánto cuesta regularizar, que lo llamamos así, incorporar al catastro un inmueble? 60 euros. ¿Cuál es el coste neto para el Estado? 0. La otra pregunta es, ¿y esos 60 euros de la tasa se cobran? Pues bueno, son cantidades pequeñas y lo que sí que es cierto es que en España la agencia tributaria española es la que se va a encargar, en su caso, del cobro, y si no se paga en periodo voluntario, se embarga. Es decir, cantidades de 60 euros en España son fácilmente cobrables vía embargo. Puede ser la cuenta corriente o la devolución del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuál es la finalidad? El incremento de la recaudación municipal. Tengo que decir que este proyecto, que se aprobó el año pasado, hemos estado todo el año en España definiendo los procedimientos, las aplicaciones informáticas, la elección de empresas que nos van a ayudar a hacer los trabajos de campo, y que el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado se publicó una resolución, se llama, indicando los 176 primeros municipios de España que se van a regularizar. Es decir, que estamos estrenando el procedimiento. Finalmente, les quiero poner un ejemplo de qué es lo que se pretende. Si ven aquí, en el parcelario catastral, vemos que en esta parcela no se refleja construcción alguna. Por tanto, en el impuesto sobre bienes inmuebles estará pagando solamente por el suelo. Vamos a ver por fotografía aérea qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay una vivienda unifamiliar muy grande que no está declarada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Incorporarla al catastro. Para conseguir esto, el valor catastral del suelo solo sería 22.000 euros y por media pagaría una cuota del impuesto predial de 132 euros. Una vez regularizada, vemos que el total de la construcción más al suelo son 88.000 euros, una media. Eso quiere decir que a partir de este momento el propietario de ese inmueble va a tener que pagar un impuesto predial de 528 euros al año. Pero es que el año que se le regulariza, el municipio le puede cobrar los atrasos, es decir, por los ejercicios no prescritos. Plazo de prescripción en España, 4 años. Hemos cogido 2 porque es una media. Ahora mismo, en estos 176 primeros municipios, y nosotros ya hemos elaborado el mapa de incidencias, hemos pedido que toda aquella declaración que se haya presentado por los propietarios de los inmuebles se haya incorporado al catastro, que no quede nada pendiente, depurar titulares desconocidos. Curiosamente, tenemos todas las fincas catastradas con todos los titulares, pero algunas de ellas no sabemos a quién corresponde. En el momento en el que se anuncia que se va a incorporar a patrimonio del Estado, salen los titulares. Antes normalmente no. Y un poco también depurar domicilios fiscales. Tenemos una base de datos que la actualizamos anualmente con la Agencia Tributaria del Estado, en la que tenemos los domicilios fiscales al día. Saben que tan importante es tener localizado el inmueble como localizado al titular, porque si no lo localizamos no le podemos decir que nos tiene que pagar el impuesto. Incorporar también las construcciones rústicas indispensables, como pueden ser pues, los graneros, los establos, etc.
Ahora ya estarán empezando estos trabajos de regularización en estos 176 municipios. Habrá que hacer un recorrido de campo, habrá que tomar alguna fotografía de fachada, habrá que acudir al ayuntamiento para que nos dé las licencias de obra, ahí viene mucha información, o en su caso, ya extremo, una medición in situ. Finalmente, lo que queríamos para que este procedimiento fuera ágil es que no tuviera una tramitación muy larga, pero al mismo tiempo que pudiéramos quedar salvado el principio de seguridad jurídica del propietario. En vez de estar mandando en un procedimiento una serie de notificaciones, se ha pensado, diseñado un procedimiento que consiste en, al mismo tiempo que te notifico que inicio el procedimiento, lo termino. Es decir, bueno, ¿esto cómo es? Si le mandamos una carta al titular y le decimos, mire, usted tenía un terreno en el catastro y la realidad lo que nos demuestra es que tiene una vivienda unifamiliar encima. Le hemos medido, tenemos los planos del ayuntamiento, tenemos toda la información y esta es la nueva situación. Es que el valor catastral no solamente es del suelo, sino el valor catastral total es suelo más la construcción, son 88.000 euros. Si tiene algo que decir, dígalo en 15 días. Y si en 15 días no dice nada, esto se convierte en definitivo. Usted luego lo podrá recurrir, por supuesto. Y al mismo tiempo se le acompaña una carta amable de y pase por caja y pague 60 euros. Bien. En ese momento no se le dice lo que tiene que pagar del impuesto sobre bienes inmuebles, porque les recuerdo que la Dirección General del Catastro es un órgano que pertenece al Estado y quien cobra el impuesto predial son los municipios, porque es financiación municipal. Pero una vez que el catastro ya le ha mandado la carta al propietario y ya le ha dicho que su valor catastral no es 22.000 euros, sino 88.000, a continuación puede llegar al ayuntamiento y decir, y ahora me pagas lo que me debes atrasado y a partir del año que viene me vas a pagar la cuota que te corresponde, que no son los 133, sino los 528. Sí, nada más. Yo con esto termino la exposición. Decir que en España está teniendo buena acogida, que los ayuntamientos yo creo que lo entienden y lo reciben con alegría y esperamos que tenga esto y contribuyamos a la justicia tributaria. Muchas gracias. Gracias, licenciada, por su presentación. A continuación tendremos la intervención del licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que como comenté es el actual director en jefe del Registro Agrario Nacional y él es licenciado en Derecho. Me ha pedido que por áreas del tiempo sea breve en su currículum por la Universidad de Hermosillo y ha tenido diplomados internacionales en Filosofía en Derecho, en Historia y en Comunicación, ¿no? Además de haber participado ya pues, en diferentes niveles de gobierno, estatal, municipal y ahora federal, incluyendo incluso una diputación local por estado de Hermosillo, y una diputación federal por el mismo estado de Hermosillo ante el Congreso de la Unión y haber sido incluso candidato a la alcaldía del municipio de Hermosillo del estado de Sonora. Sin más, licenciado, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias y pues escuchamos ahorita una espléndida plática sobre lo que ha sucedido en España. De veras, muchísimas gracias por compartirnos un caso de éxito tan importante. Le quiero agradecer al INEGI y a todos los organizadores de este evento la oportunidad. Y bueno, pues para platicar un poco el contexto de México, al vicepresidente Rolando Campo, muchas gracias, y a todo el equipo de INEGI y a todos los invitados que están aquí hoy. Primero, bueno, estamos en México, sucede algo importante. De 1915 a 1992 sucede el reparto agrario. Por lo tanto, para entender lo que está sucediendo y hacia dónde vamos, necesitamos brevemente hacer una reflexión sobre lo que fue el reparto agrario, por qué, para qué y bueno, hoy la política territorial que ha definido el presidente Enrique Peña Nieto, creando una sola secretaría que vea ese tema. Aquí lo importante es entender la reforma agraria, pero ahora lo que debe de ser la reforma urbana que está viviendo México, pero la reforma territorial sobre todo.
Pues obviamente en 1915 se pretende una distribución equitativa de la tierra, y para hablar del territorio nos remontamos nosotros desde las épocas más antiguas de nuestro país, y siempre el conflicto, la tierra y la equidad han estado presentes, o la inequidad. En ese sentido, la pretensión de ordenar la propiedad en México se dio primero ordenar y distribuir de manera equitativa la propiedad social, y bueno, pues obviamente ahí nos quedamos, y bueno, la falta de evolución de esta etapa creo que ha venido en diferentes etapas. El territorio, nosotros lo tenemos muy claro, se ha dividido en la propiedad social o comunal, pero también la propiedad privada, y luego hay otra, el pequeño propietario. Entonces tenemos muchísimos tratamientos de cómo tratamos el territorio, y en ese sentido pues se van creando registros y más registros: el registro único de vivienda, el registro público de la propiedad, el registro de la propiedad social, y bueno, tenemos más de 100 registros en nuestro país. Por lo tanto, hacia donde vamos es que el presidente Enrique Peña Nieto ha creado la SEDATU, y bueno, la SEDATU ahí conjunta el desarrollo urbano, el desarrollo territorial, el desarrollo agrario, con todo lo que implica. En ese sentido, el Registro Agrario Nacional pues lo que trata es caminar primero hacia ese nuevo desarrollo, a esa nueva evolución que la ley le ha dado vida a la SEDATU. Y para hablar de esto, bueno, necesitábamos abatir el rezago. Nosotros teníamos un rezago de 236,000 trámites antes de 2013, más 540,000 que han ingresado este año de trámites en cuanto al registro agrario. El registro agrario es el registro más grande que hay en México en cuanto a la propiedad social, y también tiene el archivo histórico más amplio que hay en cuanto a la propiedad y el territorio. En ese sentido, en la SEDATU se concentra lo que es la CORED, reguladora de la propiedad urbana, se concentra modernización de catastros y registros públicos, que aquí me acompaña el licenciado Héctor Guevara. Se concentra desarrollo agrario, se concentra todas las áreas del sector agrario, que es Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y la subsecretaría a su cargo. También los programas de apoyo a los municipios, que es Hábitat y Espacios Públicos. Aquí la idea, pues obviamente es primero ver el territorio como uno solo, no como una dispersión de pequeñas diferenciaciones. Eso le ha dado un desorden que realmente ahora se pretende pues ver de una sola manera, con un trato pues distinto, para realmente hacer del campo, del territorio, una palanca de desarrollo, y no que siga habiendo una migración tan grande, y porque realmente el campo está viviendo una de sus peores crisis hoy en México. En ese sentido, la mayoría de las hectáreas que hoy ocupa la propiedad social en México se están yendo hacia la propiedad privada, que en principio en 1992, cuando se contempla la etapa, la culminación del reparto agrario, se crea la figura de dominio pleno, que aquí la intención era hacer rentable el campo mexicano, que pudieran acceder a otros beneficios, financiamientos, los ejidatarios, los sujetos agrarios, y poder hacer del campo pues un desarrollo sostenible. En ese sentido, esta figura no ha sido eso que se pretendió, y bueno, la idea ahora es cómo llevar el desarrollo agrario y cómo crecen las ciudades en orden, y cómo tenemos que crecer, porque hoy las 100 ciudades, las metrópolis, las más de 59 zonas metropolitanas y las 100 ciudades intermedias están rodeadas de ejidos. ¿Y para dónde han crecido? Pues las ciudades crecen sobre la propiedad social,
y han crecido en el desorden y en la falta de información. Porque aquí la propiedad social, cuando pasa a la propiedad privada, se le pierde el seguimiento. Para esto nosotros estamos trabajando y nos queda muy claro que bueno, la reforma agraria del siglo XXI tiene que evolucionar hacia una sola política territorial donde realmente haya certeza jurídica y donde tenga un solo sistema de información territorial. Y hacia allá vamos caminando para poder realmente abatir el rezago en el tema agrario, pero también el desorden en las pequeñas o medianas ciudades y también el caos en las zonas metropolitanas. Tenemos que tener bien claro que necesitamos un sistema de información territorial donde se conjunten todas las áreas, donde realmente el registro público, los catastros tengan el seguimiento de esta propiedad, los antecedentes y el seguimiento que se le debe de dar, pero también con los usos de suelo y con todo lo que esto implica, respetando las leyes del medio ambiente. Yo nada más les pongo un ejemplo. La semana pasada tuvimos más de 4 reuniones para ver el tema del antecedente de la propiedad en el estado de Guerrero y en otros estados, para ver cómo fue el proceso de que se haya construido en tal zona un desarrollo del tipo que se construyeron. Nosotros vemos que nomás teníamos un antecedente muy reciente cuando se dio de alta, cuando se inscribió en el registro público. Y realmente nosotros vemos que fue una dotación presidencial de 1944, después en una parte de ese ejido hubo una expropiación de Coret, después hubo una parte de ese ejido se va a dominio pleno y bueno, pues ya en el 2001 se va en su totalidad. Pero esa historia lo tenemos nosotros, no lo tenía ni el Estado, ni el municipio, ni la propia Secretaría. Por eso es importante tener un solo sistema de información territorial que nos dé más certeza, mucho más claridad del tratamiento, de los usos de suelo y de las vocaciones de la tierra. Para eso, bueno, pues obviamente necesitamos mucho más sacar el tema agrario, hacerlo mucho más claro, mucho más entendible y obviamente los procesos mucho más ágiles para que podamos avanzar hacia allá. Hoy la SEDATU concentra 5 de esos bancos de información. Uno es el Registro Agrario Nacional y la idea es empezar con nosotros, después vincularnos con los estados y con los municipios, pero también con las otras áreas de la federación que tienen información como el Registro Único de Vivienda. Y bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos muy claro la visión del presidente Peña Nieto, que es realmente potenciar el territorio y obviamente darle esa certeza no nada más al territorio como base, la parcela, sino a todo en general. Es el mismo territorio con diferente trato. En ese sentido, nosotros tenemos 2 programas este año que es más que nada para ponernos al día en cuanto al registro agrario. Tenemos el FANAR, que es un programa que ya tiene tiempo, y tenemos un programa Cero Rezago y de reordenamiento. Pero para atender estos trámites, obviamente necesitamos vincularnos con los municipios y con los estados, que es lo que estamos haciendo hoy. Los retos que enfrentamos y hacia dónde vamos caminando es precisamente tener primero ese sistema único de información, pero también tener y trabajar muy fuerte sobre el vocacionamiento de la tierra. Nosotros tenemos que tener bien claro que en este banco de información hoy no sabemos cuáles son los terrenos nacionales, cuáles son los terrenos baldíos, cuáles son la propiedad que se requiere para infraestructura pública o para diferentes vocaciones, ya sea del Estado, del municipio o de la Federación. Para esto nosotros tenemos que también caminar hacia un catastro nacional. La verdad es que lo que tiene en España, de hecho, es muy importante esta experiencia de España, donde tienen todo en un solo sistema de información, en un catastro nacional y con un registro muy bien llevado. Nosotros primero necesitamos eso, quitar
adecuar jurídicamente nuestra ley agraria, pero también tener esos convenios con los estados y municipios para tener muy claro los usos de suelo rural, el uso y destino de los suelos que se están pasando a propiedad privada. Nosotros estamos haciendo este programa especial de regularización de la tenencia de la tierra, la recertificación, tener los complementos, los suplementos y la adecuación jurídica de eso, el inventario nacional del territorio, donde incluya propiedad social, propiedad comunal, propiedad social, propiedad privada, donde tengamos los pequeños propietarios, propiedad privada, terrenos nacionales, zona federal marítima terrestre, para tener muy claro cada una de las áreas que contempla el territorio nacional. El programa de impulso territorial, no podemos seguir enajenando los bienes públicos sin tener claro cuál va a ser el proyecto a 10, 15 años de infraestructura pública. Por eso es importante tener la información en un solo sistema para que pueda ser importante para la toma de decisiones. Y por último, que contempla los otros tres, el sistema de información territorial, que compartamos y que ahí converjamos todas las áreas de gobierno que tengan información. La idea es caminar hacia allá y desmitificar aquello que el tema agrario no puede convivir con el desarrollo urbano o con la propiedad privada. Nosotros tenemos que seguir defendiendo y incentivar a los que menos tienen o a los más desprotegidos. Sin embargo, la política territorial no choca con esta idea y con esa premisa que tenemos en el sector agrario. Por el contrario, le daría orden, le daría planeación y le daría un impulso real a lo que viene siendo cada uno de los 30,000 núcleos agrarios. En conclusión, el Registro Agrario Nacional busca desde su ventana de acción crear una plataforma inicial para el desarrollo con esa visión del presidente Enrique Peña Nieto, tener muy claro que la gente, desde el desarrollador inmobiliario, el sujeto agrario, el gobierno, cada una de estas personas necesitan saber esta información y como al principio se dijo y yo también comparto esa idea, de nada sirve tener un archivo muy grande o de nada sirve tener mucha información si no se comparte, si no se hace del conocimiento de la mayoría y si no se busca de la utilidad de esa información. Por eso nosotros vamos a empezar a compartir esa información con una serie de, con una plataforma mucho más amigable para que la gente pueda acceder desde su computadora, desde su domicilio, a toda la información histórica que tenemos como país, pero también nosotros tener muy claro el tema de las ciudades no pueden seguir secuestradas obviamente por la especulación. En ese sentido, que la información sirva para la toma de decisiones y si nosotros planificamos las ciudades y planificamos la obra pública, pues vamos a tener muy claro para dónde vamos y esto es muy importante porque hoy en México vivimos uno de los problemas más graves en cuanto a la falta de planeación y de crecimiento de nuestras ciudades. Y esto se origina por la falta de planeación del desarrollo territorial y de lo que es el crecimiento de las ciudades. Tan es así que en los últimos 20 años las ciudades han crecido exponencialmente de pasar hace 20 años, hoy de pasar de 40 millones de personas en el campo hace 20 años, hoy solamente viven 25 millones de personas y realmente ahí vemos una transformación de las ciudades donde han crecido en desorden. Y yo quiero decirles que todo esto, ¿para qué es? Pues serviría no solamente para crecer en orden y para que nos genere menos costos a los municipios y a los estados. Serviría para un tema también de seguridad, crecimiento económico en el campo y en las ciudades, también recaudación y seguridad pública que hoy en el desorden y en la falta de información, esto lo aprovechan
lo aprovechan pues grupos que se dedican a otro tipo de actividades. La idea es crecer en este sentido y hacia allá vamos caminando este cierre de 2013 y el principio de 2014 con este sistema de información territorial. Gracias. Bien, estamos ya sobre el tiempo, ya no nos va a dar para preguntas y respuestas, ahora sí que es un tema que atrae mucho al público y bueno, tenemos aquí una docena de preguntas, pero lo he comentado con nuestra expositora, si usted no tiene inconveniente, lo podamos abordar ahorita que termine el panel, ya en lo particular con quienes, quienes están realizando dichas preguntas, ¿no? No me resta en este caso más que agradecer su participación aquí a nuestros ponentes, a los que participaron en este panel, y si me permiten, pues aprovechar para otorgarles un reconocimiento a nombre del comité organizador que hacen a nuestros expositores. Sí, ahorita va a estar pendiente también me comenta el licenciado Belén para atenderlo, ¿no?